Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva sesión, que el tema que vamos a tocar en esta oportunidad y que vamos a aprender un poco de ella es de figuras literarias. Este tema es interesante porque tiene que ver con la literatura, es decir, tiene que ver con la creación literaria de aquellos grandes escritores de todas las épocas. La literatura tiene muchas definiciones, ¿no? Bastantes definiciones, y además de ello, en el transcurrir de los años, ¿no? Y de la historia de la humanidad ha ido cambiando, sobre todo porque en un principio, si pensamos en los inicios de la literatura, que era obviamente oral solamente y no escrita, entonces vamos a encontrar distintas definiciones de la misma. Por ejemplo, los griegos no usaban el término literatura, los griegos usaban el término poiesis. Lo voy a poner aquí para que sepan ustedes. Poiesis, así los griegos usaban este término, no decían que era literatura, y pues significa creación. Entonces ellos a una producción literaria le llamaban poiesis, y era para ellos justamente una creación porque el autor creaba un mundo nuevo, un mundo distinto, diferente, con personajes, hechos, tiempo y espacio, en la que ocurrían determinadas circunstancias a partir de una trama. Eso los griegos. Sin embargo, los que acuñan de alguna manera el término literatura como tal son los romanos. En el Imperio Romano le llamaban, literatura viene de litera, ¿no? Litera, que significa letra. Entonces, para los romanos, todo aquello que era escrito, ¿no?, se llamaba pues literatura. A partir de allí entonces viene el término literatura. Y con el transcurrir de los años y de los siglos, el término se fue acuñando cada vez más a tal punto que se convirtió en una especie de arte, ¿no? La literatura se define como un arte, ¿no? Para algunos, por ejemplo, una definición bastante sencilla, pero a la vez que trae de alguna manera la idea de lo que es literatura, podemos decirla como es el arte de expresar la belleza a través de la palabra, ¿no? Y una de las cosas para encontrar o embellecer, ¿no?, de alguna manera la obra literaria son las figuras literarias. Por eso se vale de estos recursos de la literatura para poder embellecer, persuadir, de alguna manera llamar la atención en la obra literaria para que el lector pueda pues encandilarse, sumergirse pues en esa obra, emocionarse, de tal manera que sea una obra magnífica, ¿no? Entonces, todos estos recursos que utiliza el literato o el poeta se llaman figuras literarias, que obviamente las figuras literarias pertenecen a la retórica, ¿no? Y la literatura se la ha apropiado de ellas para poder utilizarla. Además, quería decir también que los recursos o estas figuras literarias no son necesariamente exclusivas dentro de una obra literaria, sino que a veces las usamos de manera cotidiana en nuestro hablar y no nos damos cuenta que estamos también utilizando estas figuras literarias. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces, ahora sí vamos a hacer una definición bastante sencilla de lo que son las figuras literarias. Dijimos que son un recurso, son recursos, ¿no? Son recursos formales, ¿no?, porque pertenecen a la retórica, formales estéticos, ¿no?, porque buscan justamente, que buscan embellecer la obra literaria. Entonces, ahí tenemos una definición bastante sencilla, pero que de alguna manera nos ayuda a entender de qué se tratan las figuras literarias. Estoy haciendo en esta oportunidad una clasificación que nos permite entender de manera más sencilla, a través de 4 grupos, las figuras literarias. Ahora bien, un detalle más. Cuando yo estoy señalando aquí las figuras literarias, no quiere decir que son todas, son muchas figuras literarias, muchas más todavía que no he mencionado, porque de repente aquí he puesto las que son más comunes, las más usadas, y las que a veces necesitamos saber, porque reitero, son más recurrentes en las obras. Empezaremos por la literación. ¿Qué es la literación? La literación es la repetición de sonidos.
la repetición de sonidos dentro de un verso, dentro de un escrito. Por ejemplo, se me viene a la mente ese verso de Rubén Darío que dice: con el ala aleve del leve abanico. Por ejemplo, ahí con el ala aleve del leve abanico. Entonces, ahí ¿qué encontramos? Encontramos claramente la repetición del sonido L, ¿no? Con el ala aleve del leve abanico. Entonces hay una repetición de sonidos en ese verso que nos dice que hay una aliteración. Muy bien. Ahora, en las figuras sintácticas, vamos primero con el denominado hipérbato. ¿Qué es el hipérbato? Es alteración del orden lógico. Es la alteración del orden lógico. Del orden lógico. O sea, la construcción de un enunciado, por ejemplo, tiene que ver con sujeto, predicado y complemento. Pero, ¿cuál pasa cuando alteramos ese orden? Entonces estamos usando el hipérbato, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente un verso de Luis de Góngora Argot, este famoso representante del barroco español. Él decía: era del año la estación florida, era del año la estación florida. En vez de decir era la estación florida del año, él dice era del año la estación florida. Entonces, como que ha alterado la sintaxis de la construcción normal que se debe hacer para llamar la atención, para hacerlo más interesante. A eso se le llama hipérbato. Luego tenemos en las figuras literarias denominadas sintácticas, tenemos el epíteto. ¿Qué es el epíteto? El epíteto, de alguna manera, es una característica connatural del ser. Es una característica connatural. Connatural del ser, ¿no? Del ser o personaje que se menciona de repente en ese verso. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros decir. Obviamente, cuando empleamos este adjetivo, entonces se pone antes. Entonces, se tiene que decir, por ejemplo, la roja sangre, ¿no? El celeste cielo, el verde césped, ¿no? Es una característica innata o connatural del ser u objeto, ¿no? O elemento que estamos mencionando. Entonces, obviamente, la sangre es roja, ¿no? El césped es verde, el cielo es celeste. Entonces, pero hoy lo empleamos así para darle fuerza. O también se emplea en algunos personajes, por ejemplo, en la literatura griega. Recuerdo claramente cuando leía la obra La Ilíada, por ejemplo, a Aquiles se le decía el de los pies ligeros, ¿no? Ya no se decía ni siquiera Aquiles, a veces decía el de los pies ligeros nada más. Se menciona constantemente porque era algo connatural, una característica innata, o por lo menos permanente de este personaje, Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros. O también se me viene a la mente la obra, en este Cantar de Gesta español, el Cantar del Mío Cid. Por ejemplo, a Rodrigo Díaz de Vivar se le decía el que mora buena nación, ¿no? Siempre decía el que mora buena nación. Entonces, a esto se le llama un epíteto, ¿no? Porque era algo que pertenecía a una característica innata, o por lo menos, digamos que siempre era de este personaje o ser u objeto, ¿no? Muy bien. Luego tenemos nosotros la anáfora. Aquí también en las sintácticas está la anáfora. La anáfora es la repetición de una o más palabras. Es la repetición de una o más palabras al inicio de los versos. O más palabras al inicio del verso, ¿no? O sea, en un verso se repite una palabra o se dice una palabra y el siguiente verso se dice otra palabra y tal vez en el siguiente verso también la misma palabra, perdón. O sea, se repite la misma palabra.
Por ejemplo, se me viene a la mente también ese gran poema llamado Canto Coral a Túpac Amaru de Romualdo Valle, ¿no? Ese poema espectacular, donde dice, por ejemplo, en una parte del poema, cuando hablan de Túpac Amaru, dice: querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Ese querrán que se repite en cada verso, a eso se le llama anáfora, justamente porque es la repetición de sonidos, de palabras, una palabra o más palabras al inicio de cada verso. Entonces, ahí estamos ante una anáfora. Bien, ahora pasamos a las figuras literarias denominadas semánticas. En estas figuras literarias semánticas tenemos al símil y tenemos a la metáfora. Vamos a definir el símil. El símil es la comparación de un elemento con otro. La comparación de un elemento con otro. Aquí hay una particularidad para poder distinguirlo de la metáfora, ¿ya? Aquí la comparación de un elemento con otro se hace a través de un conector o comparador. Se hace a través de un conector. Se hace a través de un conector, ¿no? Entonces, que va a servir para comparar. Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente, además no es ningún verso de algún autor, pero podríamos decir: tus ojos son como dos cristales. Entonces, tus ojos son como dos cristales. Entonces, ahí decimos: tus ojos son como. Entonces, ese como está haciendo una comparación entre los ojos y los cristales. O, por ejemplo, decimos: tus cabellos son como la seda. Cuando decimos tus cabellos son como la seda, estamos comparando los cabellos con la seda, porque es suave seguramente. Entonces, pero decimos cómo. Ese conector es el que nos permite enlazar un elemento con otro y hacer una comparación. Pero ¿qué pasa con la metáfora? La metáfora también es, de alguna manera, una comparación, pero implícita, no se usa ningún conector. O sea, es, de alguna manera, podríamos decir que la metáfora es mencionar un elemento A, ¿no? Un elemento A por un elemento B. Es decir, aquí estamos mencionando un elemento A con un elemento B. Estamos, de alguna manera, entonces, haciendo una metáfora, es decir, de alguna manera reemplazando al elemento A por uno B. Entonces, si yo digo, ya no hay un conector aquí, si yo digo: tus luceros me miran tristemente esta noche. Entonces, cuando digo: tus luceros me miran tristemente esta noche, entonces debo asumir que el elemento A, que es tus ojos, lo he reemplazado por luceros. Entonces ya no digo tus ojos, ahora digo tus luceros. Entonces aquí estoy, obviamente utilizando una metáfora. Estoy reemplazando un elemento A por un elemento B, ¿verdad? Entonces se menciona un elemento A por un elemento B, o reemplazándolo de alguna manera, sin ningún conector. Eso es una metáfora. Muy bien, luego pasamos ahora hacia aquí, a las figuras de pensamiento, y tenemos a la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una figura literaria que tiene que ver con la exageración, o sea, quiere llamar la atención, es la exageración, ¿no? Obviamente, para asombrar, ¿no? Asombrar o llamar la atención. Por ejemplo, había unos versos de Garcilaso de la Vega donde dice: más dura que el mármol, ¿no? O más fría que la nieve. Entonces ahí encontramos claramente una exageración, ¿no?
más dura que el mármol, más helada que la nieve, ¿no? Más fría que la nieve. Entonces ahí encontramos claramente una hipérbole, ¿no? Es una exageración. Aunque también la empleamos, como dije hace un momento, a veces la empleamos de manera cotidiana, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, oye, todo el mundo fue a la fiesta, ¿no? Todo el mundo a la fiesta es imposible, ¿no? Que todas las personas del mundo entren a una fiesta. O cuando decimos, hoy me muero de hambre. No estás muriendo de hambre, es una exageración, simplemente. Entonces, a veces la empleamos de manera cotidiana, ¿no? Muy bien. ¿Cómo empleamos también de manera cotidiana la metáfora? La empleamos a veces de manera constante, ¿no? Por ejemplo, si encontramos a alguien que es muy fuerte, decimos, oye, eres un Hércules, ¿no? Lo estamos reemplazando por un personaje para referirnos que tiene mucha fuerza. Y por último tenemos la antítesis, que son ideas aparentemente contradictorias, ¿no? Contradictorias. Por ejemplo, el poema de Francisco Quevedo y Villegas, este escritor también español, representante del barroco y rival de Góngora, él en una definición del amor dice, es hielo abrasador, es fuego helado, ¿no? Entonces es un poquito contradictorio, hielo abrasador, fuego helado. Entonces allí encontramos claramente una antítesis. Muy bien, esto ha sido todo en esta oportunidad, espero que les haya gustado y que sea de provecho para ustedes. Muchas gracias.